Todos los días hay cristianos que son separados de sus familias, encarcelados a causa de su fe. Y según la organización Puertas Abiertas, que igual suena familiar, que apoyan a cristianos perseguidos en todo el mundo, cada día unos 13 hermanos son asesinados a causa de su fe. Y estoy convencido de que la cifra oculta es aún más alta. Lo que resalta en muchos de esos testimonios es su perseverancia en medio de los sufrimientos, porque a menudo es mucho tiempo que son perseguidos y que sufren, no es cuestión de días. Y uno de esos cristianos, o más bien cristianas, que sufría persecución fue la hermana Asia Noren, mejor conocida como Asia Bibi. Igual escuchaste una vez su nombre. Asia vivía en Pakistán, donde hasta hoy los cristianos se ven enfrentados a menudo con discriminación y persecución. Y en el año 2009, su vida cambió radicalmente cuando en el trabajo como agricultora, en un día con mucho calor, tomó agua de un pozo para refrescarse. Sus compañeras se molestaron con ella ya que le consideraban impura por su fe cristiana. Así que iniciaron una discusión y exigieron que Asia se convirtiera al Islam, para así purificarse y beber el mismo agua como sus compañeras. Asia se quedó firme y defendiendo su fe dijo: Jesucristo murió en la cruz por mí. ¿Qué hizo su profeta por vosotros? Esas palabras provocaron una enorme indignación. Asia fue acusada de blasfemar contra el profeta Mahoma, un delito que en Pakistán puede llevar a la pena de muerte. Y de hecho, en consecuencia, fue arrestada y encarcelada en condiciones realmente inhumanas. Ahí en la cárcel pasó los siguientes 9 años en aislamiento, esperando la realización de la condenación a muerte. Y en esos 9 años, ella vivía en una pequeña celda sin ventanas, soportando el calor en el verano y el frío en el invierno, enfrentando amenazas constantes por parte de otros prisioneros y guardias. Y durante esos años de sufrimiento, Asia mantuvo firme su fe y no renunció a Cristo. Ella no cesó de orar todos los días y encontró su fuerza en medio de su debilidad en Dios, para así resistir el miedo y la soledad. Sabía que cualquier momento podía ser el último, pero en lugar de rendirse, decidió confiar plenamente en Dios. Ella dijo: si tengo que morir, moriré como una cristiana. Finalmente, Dios guiaba su caso de una manera maravillosa y fue liberada en el año 2018. Asia expresó que sus años en prisión fueron una prueba muy dura, pero que su fe en Cristo la sostenía. En lugar de convertirse en una persona amarga, ella más bien agradeció a Dios por haberle dado la fortaleza para resistir y perdonar a sus acusadores. Contestar de esa manera a un sufrimiento injusto, tan duro, solo es posible si tenemos la vista correcta sobre el sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo no es una maldición, es una bendición y muestra la gracia por parte de Dios. Es ese mensaje prácticamente que el apóstol Pedro les comunicó a sus hermanos que sufrían persecución en toda la carta, que el sufrir por Cristo es una bendición, es gracia. En el texto de hoy vemos 2 llamados cruciales que nos llevan a estar enfocados en Dios y los hermanos para así permanecer firmes en medio del sufrimiento. Y vamos a ver el primer punto que encontramos en el versículo 12, que es el llamado a estar firmes en medio del sufrimiento. Dice: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella.
Llegamos al final de la carta y como ya lo he mencionado en el último sermón, Pedro aquí toma la pluma en su mano para añadir algo como una postdata. La carta en sí, hasta el versículo 11, fue escrito por la mano de Silvano, pero fue Pedro que le ha dictado lo que tiene que escribir. Así que es el autor. Con esa nota que Pedro deja al final de la carta, les presenta a los receptores al hermano que les entregó la carta, es decir, Silvano. Y además enfatiza lo que les escribió en esa carta, resumiendo su propósito en una sola frase. A la hora de presentarles a sus hermanos sufrientes al que les entregó la carta, Pedro no se conforma en simplemente mencionar su nombre, sino aprovecha el momento para mostrar su cariño y estima para su secretario. Para Pedro fue mucho más que un mero ayudante, fue un fiel hermano, así lo consideró el apóstol. Silvano es otro nombre para Silas, es el quien viajó con Pablo y que aparece también en sus cartas. Silvano o Silas fue un modelo de fidelidad en cuanto a la verdad y a la iglesia. Fue apasionado por Cristo y lo mostró por medio de su servicio al lado de los apóstoles. Él servía a muchas iglesias, les predicaba la palabra y sufría también por el nombre de Cristo, como cuando fue encarcelado junto con Pablo. En esta ocasión sirvió redactando y entregando la carta de Pedro a los hermanos perseguidos que se encontraban en el exilio. Pedro dice aquí que les escribió brevemente, y aunque de hecho es una carta relativamente breve, no minimiza para nada su riqueza y valor. En esa carta Pedro les exhortó a los hermanos y a la vez testificó sobre la verdadera gracia de Dios en la que se encuentran. La pregunta ahora es, ¿a qué se refiere Pedro aquí con la verdadera gracia de Dios en la cual les llama a estar firmes? ¿A qué se refiere? No está de todo claro a primera vista, pero la respuesta nos da el texto mismo, o más bien el contexto mismo. Tanto el contexto inmediato, es decir, los versículos 9 y 10, donde habla sobre el sufrimiento que se va cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo, dice en el versículo 9 y en el 10, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Habla del sufrimiento, lo que están viviendo, y también el contexto más amplio, es decir, la carta en sí. Hay un tema que el apóstol menciona en toda la carta y que de una manera sirve como un hilo conductor. Es la verdad de que el camino a la gloria, a la salvación eterna, es el camino del sufrimiento. Y que ese sufrimiento es una muestra de la gracia de Dios. Pedro les ha mostrado a lo largo de la carta que sufrir como cristiano por no haber hecho nada malo, o más bien por haber hecho lo bueno, no es algo que deberíamos buscar evitar a todo costo. ¿Y por qué no? Porque el sufrir injustamente es un privilegio. Es un privilegio poder servir por Cristo y como cristiano. Como Pedro aquí resume en un versículo toda la carta, y como es el último sermón sobre ese precioso escrito, es lo más conveniente que nos tomamos un momento para repasar ese tema a lo largo de la carta. Y de esa manera podemos ver muy bien de qué manera Pedro les exhortó y testificó sobre esa verdadera gracia por parte de Dios en sus vidas. Así que espero que tengáis vuestra Biblia a mano. Empezamos en el primer capítulo y vamos a ver cómo ese tema va como un hilo conductor por toda la carta. Empezamos con el versículo 6 y 7, donde dice:
en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El sufrimiento y la persecución en realidad son un extraño regalo por parte de Dios, porque deshacen las falsas esperanzas y distracciones como un fuego purificador y nos recuerdan a nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera esperanza, que no está aquí, en la tierra. Es un concepto básico que vemos a lo largo de la carta. A la gloria se precede el sufrimiento. Algo que Jesús mismo vivió, como Pedro lo deja claro aquí en el versículo 11, donde dice: procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Cristo sirve como ejemplo y Pedro a menudo apunta a él a lo largo de la carta como el ejemplo perfecto. Y también en esa verdad, en ese concepto, digamos, de primero el sufrimiento y después la gloria, Cristo mismo lo vivió. Y nosotros como sus seguidores no deberíamos esperar otra cosa. Antes de ser glorificado, Cristo sufrió hasta la muerte más cruel en la cruz. Y no nos cuesta mucho aceptar que participamos en su glorificación, pero sí aceptar que también participamos en sus sufrimientos. Pero Pedro aquí, en su carta, deja bien claro que el sufrimiento es parte de la vida cristiana y nada extraño, ni nada que debería sorprendernos. Una vida sin desafío ninguno nos debería alarmar más que una vida con desafíos y sufrimientos a causa de nuestra fe. Los receptores sí que sufrían. Lo vemos, por ejemplo, en el siguiente pasaje que encontramos en el capítulo 2, los versículos 12 a 15, donde Pedro les llama a responder al mal que les pasa con el bien. Miramos los versículos 12 a 15. Dice, de capítulo 2, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Es la voluntad de Dios que respondamos al mal con el bien, aunque eso implica sufrir. Pero solo es posible si uno persevera en el sufrimiento que pueda responder al mal con el bien. Si uno mantiene la confianza en Dios en lugar de perder los nervios. En ningún momento Pedro minimiza la gravedad, la dureza del sufrimiento. No dice en ningún versículo, bueno, tampoco es para tanto. No es que, mira, no estáis sufriendo tanto como Cristo, así que no os quejéis. No está minimizando para nada su sufrimiento. No lo encontramos en ningún versículo. Él está más bien muy consciente de su situación y muestra una muy buena comprensión del sufrimiento que sus hermanos están viviendo. Lo muestra porque se está refiriendo, de hecho, a grupos específicos, explicándoles cómo en su contexto tienen que aplicar esa verdad. Y muestra una muy buena comprensión de su sufrimiento. No está minimizando su sufrimiento.
Y una de esas secciones que aparta para hablar a un grupo específico, lo encontramos justo en el pasaje que viene después, en los versículos 18 a 20. Ahí dice: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. En esos 3 versículos les dice 2 veces que sufrir por lo bueno haya gracia con Dios. Y aunque a menudo es así, no se limita a sufrir por el nombre de Cristo, sino abarca cualquier sufrimiento injusto que uno tiene que vivir. Igual estás sufriendo no por tu fe, pero sí injustamente. Y eso también cabe dentro de lo que Pedro describe aquí. En este caso es responder bien a un superior insoportable por medio de estar sujeto con respeto. Igual fue un amo insoportable en sí, la persona, es decir, tanto con los siervos creyentes como con los siervos no creyentes. Entonces la diferencia estaba más bien en cómo responde el uno y el otro a ese amo insoportable, ¿no? A ese superior que te hace fácil quejarte de él cuando vengas a casa. Y aquí Pedro les llama a estar sujeto a él con respeto. Y no porque lo merece, no, sino más bien por nuestra conciencia ante Dios y nuestra confianza en Él, lo que nos da la perspectiva correcta y la fortaleza para poder responder así. Y el pasaje siguiente es como el corazón de toda la carta que observamos ahora. Ahí Pedro muestra el por y para qué del sufrimiento como cristiano, apuntando a nuestro llamado en Cristo, nuestro Salvador, Señor, y a la vez ejemplo perfecto a seguir en relación a cómo responder al mal, al sufrimiento injusto. Vamos a leer esos versículos para mí más importantes de toda la carta, que eso es como el corazón. Y se encuentra casi en la mitad de la carta. Dice en los versículos 21 a 25, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando parecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Si Cristo mismo, con el cual nos identificamos llamándonos cristianos, si Él mismo sufrió, no nos debería sorprender si nosotros, como sus seguidores, también sufrimos. No sé si te has dado cuenta lo que dice el versículo 21. Hemos sido llamados para este propósito de sufrir injustamente y responder al mal con el bien.
el propósito de actuar de una manera ejemplar en medio del sufrimiento, algo que solo es posible en y por medio de Cristo, no hay otra manera. Sin Cristo no podemos responder así. Él nos sirve como ejemplo perfecto en cómo responder al mal y a la vez es nuestro pastor y guardián de nuestras almas. Cristo no solo nos sirve de ejemplo, sino a la vez nos capacita para seguir su ejemplo y así glorificar a Dios en medio del sufrimiento. El capítulo 3, seguimos viendo ese hilo conductor. El capítulo 3 comienza con un pasaje donde Pedro habla a los matrimonios, tanto a las esposas como a los esposos, mostrando cómo cada uno de ellos, en medio de un matrimonio difícil, tiene que aplicar esa confianza en Dios. Las esposas por medio de someterse a sus esposos, incluso a los que son desobedientes a la palabra, y los esposos por medio de honrar a sus esposas y convivir con ellas de una manera comprensiva. Resumiendo brevemente esos 7 versículos. Sé que no todos los matrimonios aquí en esta sala presentes pasan por su mejor momento. Para no decir que hay esposas que sufren y esposos que sufren. ¿Cómo aguantar a un cónyuge que desobedece a Dios? Eso no es la pregunta correcta. No se trata de aguantar. Hermano, hermana, no simplemente estamos llamados a aguantar nuestros cónyuges a veces insoportables, sino a amarle. Eso solo es posible si uno tiene una confianza inquebrantable en Dios y toma el sufrimiento debido a su fidelidad a Cristo de manera agradecida de la mano de Dios. Sé que algunos de vosotros estáis sufriendo gravemente en vuestro matrimonio y no os puedo dar la esperanza falsa que aguanta un poco más y después todo va a ir mejor. No lo sé. Espero que sí, pero no te lo puedo prometer. Pero sé que te puedo prometer y sé con certeza es que si confías en Dios, si pones toda tu confianza en Él, Él te va a dar la fuerza para responder bien en medio de esa situación tan grave y difícil. Hermano, hermana, si sufres por hacer lo bueno, por serle fiel a Cristo en tu andar, eres dichoso. Dichoso. Si sufres por hacer lo correcto, lo bueno, eres dichoso. Esa verdad encontramos en el siguiente pasaje que observamos en los versículos 14 a 17 del tercer capítulo. Dice en el versículo 14, pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. A veces nos va mejor padecer por el mal que hicimos porque ahí, bueno, sí, cometí un error, ahora sufro las consecuencias y nos cuesta menos aceptar porque lo vemos como justo, ¿no? Sí, merezco ese sufrimiento, así que no me voy a quejar. Es debido a mis pecados, debido a mi error, ahora sufro las consecuencias. Es lo que hay. Ahí no nos cuesta tanto aceptarlo, pero sufriendo injustamente,
Eso cuesta mucho más. Pero según el texto, es mucho mejor padecer por haber hecho lo bueno que por haber hecho lo malo. Pedro repite la misma verdad una y otra vez. Padecer por hacer el bien es algo bueno. Es una muestra de la gracia de Dios. Él purifica nuestra fe, como el oro en las llamas del fuego, y usa el sufrimiento injusto para ello. Como cristianos estamos llamados a estar preparados y esperar el sufrimiento injusto. Tenemos que tener esa actitud, si no lo estamos viviendo ya, de, vale, va a venir pronto y yo quiero estar preparado en cuanto venga ese sufrimiento injusto. Igual lo has vivido, igual lo estás viviendo ahora, y si no, va a venir, si no Cristo venga antes. Porque como cristianos, sufrir de manera injusta es lo que implica ser cristiano. Y Pedro nos llama, de hecho, a prepararnos. En el siguiente pasaje, en el capítulo 4, 1-2, dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Necesitamos padecer, necesitamos sufrir para poder crecer en nuestra santificación. Dios no nos hace sufrir porque le gusta ver el dolor en nosotros, no. Pero Él sabe perfectamente que lo necesitamos para crecer en santificación. Y Él ve el resultado y sabe de la necesidad. Y cuando Dios ve que respondamos bien en medio del sufrimiento, le gusta ver eso. Le alegra el corazón de Dios ver cuando uno de sus hijos responde bien en medio del sufrimiento y persevera. Y eso solo es posible en y por medio de Cristo. Necesitamos sufrir para no vivir para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Eso es lo que dice el texto. No es una verdad muy atractiva, pero necesaria. Uno que está preparado no se sorprende cuando viene el sufrimiento, ¿no? Cuando uno me dice, mira, va a venir uno que te va a robar la casa, pues me quedo ahí en espera y cuando viene no me sorprende. Lo que uno espera no se sorprende cuando viene. Eso es la idea de lo que vemos aquí en los versículos 12-16 en el capítulo 4. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. ¿Te das cuenta cómo Pedro dice lo mismo una y otra vez, solo de distintas maneras y en diferentes contextos? Quiere asegurarse bien de que sus hermanos sufrientes tengan la perspectiva correcta en medio de su sufrimiento. Les quiere capacitar para que puedan responder bien al mal, que puedan perseverar en medio de los desafíos y honrar y glorificar a Dios por medio de cómo responden al mal.
que responden bien al sufrimiento y que no tengan esperanzas falsas, mientras a la vez les muestra una y otra vez lo que les espera un día. Gran gozo y liberación. Pedro quiere que no pongan su confianza y esperanza en un cambio de circunstancias, sino en Cristo mismo, y que solo le esperen a Él, a ese día cuando vuelva. Y ahí sí va a haber un gran cambio de circunstancias. Sí. Cuando Él vuelva, sí que nuestros sufrimientos terminan. Pero hasta entonces somos llamados a sufrir como cristianos de una manera que le glorifique a Dios. Una manera que le honre a Él. Pedro quiere que sus hermanos estén hasta agradecidos por ser vistos dignos de poder sufrir por Cristo, como Él mismo lo estuvo tras haber sido azotado junto con Juan, como lo dice Hechos 5:41. Dice, ellos, Pedro y Juan, pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Me puedo imaginar esa imagen, que la sangre todavía está cayendo de sus espaldas por haber azotados y ellos regocijándose. La gente debe pensar, pues esa gente está loca. Pero no. Es porque saben el valor de poder sufrir por Cristo, que es algo bueno. Él sí tenía la perspectiva correcta en relación al sufrimiento y por eso fue capaz, no solo él, Juan también, capaz de regocijarse por haber sufrido en nombre de Cristo. Y es justo ahí donde quiere llevar a todos sus hermanos y por eso escribió esa carta. Pedro mismo sirvió como ejemplo en lo que él les enseña. En 4:19, que sirve como un resumen de todo lo anterior dicho en relación a ese tema en su carta, Pedro concluye, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. ¿Cómo encomendamos nuestras almas al fiel Creador en medio del sufrimiento? O dicho de otra manera, ¿cómo expresamos nuestra confianza en Dios en medio del sufrimiento? Por medio de hacer el bien. En lugar de odiar, amar. En lugar de responder al mal con el mal, responder al mal con el bien. Actuar como Cristo cuando sufrió de manera injusta y respondió de manera perfecta, orando por sus enemigos, porque les amaba. No tenía rencor, aunque le mataron. Nunca estás solo en tu sufrimiento. Cristo mismo sufrió. Y además, tus hermanos también sufren. Y a veces de una manera muy similar. Como lo muestra Pedro en el capítulo 5, los versículos 9 a 10. Donde dice, hablando del diablo, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y además enfoca a sus hermanos en el Dios de toda la gracia, en el versículo 10, diciendo, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Toda esta carta es un poderoso recordatorio de la esperanza cristiana en medio del sufrimiento. El pueblo de Dios siempre se ha visto enfrentado con todo tipo de sufrimiento, ya sean burlas, calumnias, acoso, persecuciones. Identificarse con Cristo y actuar según la palabra en un mundo hostil implica recibir resistencia y oposiciones. Imposible que no. Incluso en tu propia familia. A veces. Y es donde más cuesta.
Nuestras convicciones bíblicas no son bien vistas por los que no tienen a Cristo como Salvador y Señor. Incluso por los que profesan creer en Él, pero con su vida muestran justo lo opuesto. Al principio de este año lo pudimos experimentar bien como matrimonio. Recibimos una invitación a una boda de una prima que profesa ser cristiana, pero no vive para nada según la voluntad de Dios. Y además se quería casar con uno que no conoce a Cristo. Y de hecho lo hizo. Se casó durante ese verano. Como os podéis imaginar, no queríamos participar en esa boda. Y como se realizó en Alemania, sería bien fácil para nosotros excusar nuestra ausencia debido al largo camino. Y de hecho, cuando le dijimos, mira, no vamos a poder participar, él dijo, sí, lo entiendo, es que vivéis allí en España y nada. Pero no queríamos escondernos y usar una excusa para no tener que confrontarla y decir la verdad. No queríamos participar en la boda porque la palabra está bien clara de que no podemos tener comunión con uno que profesa ser cristiano, pero vive lo contrario. O como lo dice Pablo en 1 Corintios 5:11, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Así que hicimos una videollamada y le hemos leído ese pasaje, entre otros, explicando que no nos es posible participar en su boda y así mostrar nuestro consentimiento en algo que la palabra condena. Y intentamos en esa conversación decir que, mira, te amamos, oramos por ti y nos duele verte así, pero nuestra conciencia, debido a la palabra de Dios, no nos permite participar en ello. Y bueno, ella lloró y no fue una conversación agradable, desde luego. Pero para hacerlo corto, ahora somos la oveja negra de la parentela. Fuimos los únicos que no han ido a la boda. E incluso los parientes que profesan ser creyentes y que sirven en su iglesia se apartaron de nosotros y nos calumnian. ¿Es agradable vivir algo así? No. Pero si queremos ser fiel a la palabra, nos encontramos tarde o temprano en una situación así. No nos arrepentimos de esa llamada. Sabemos que actuamos según la voluntad de Dios. Y es justo ahí donde encontramos nuestra paz. La decisión no nació desde nuestra propia sabiduría. No nos pusimos ahí pensando, bueno, ¿lo hacemos o no? No, abrimos la palabra y ahí estaba la respuesta. Así que actuamos simplemente según lo que está escrito. Y porque confiamos plenamente en la palabra de Dios, sabemos que hemos actuado de manera correcta. Es la confianza en Dios que te deja estar tranquilo en medio de tener que soportar difamaciones y calumnias. Pero eso solo es posible si sabemos que hemos actuado según la voluntad de Dios, ¿no? Y es ahí donde nos fortalece. En el sermón de hoy vemos dos llamados cruciales que nos llevan a estar enfocados en Dios y los hermanos para así permanecer firmes en medio del sufrimiento, llegando al segundo punto, el llamado a estar pendientes de los hermanos. Los versículos 13 a 14 dice, la que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Saludaos unos a otros con un beso de amor fraternal. La paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Aunque a primera vista esos últimos dos versículos no parecen muy importantes, sí que merecen la pena ser observados. Solemos ver los saludos que vienen al final de la carta, igual como los créditos finales después de una película. En el cine se puede ver cómo las primeras personas ya se levantan, otros ya comienzan a hablar sobre la película, y hay una muy pequeña minoría
que prestan atención a todos los nombres que están ahí corriendo a toda velocidad. Y nada, espero que nosotros hoy, que estamos aquí, que seamos esa minoría que sí presta atención a los saludos, los últimos 2 versículos de la carta, que se encuentran en muchas tradiciones y comentarios simplemente bajo el título Saludos. No nos olvidemos, hermanos, que toda la Escritura es inspirada por Dios, incluso los saludos al final de la carta. Aquí Pedro les trae saludos a los hermanos de la que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, dice. Pedro se refiere aquí a la iglesia que está en Roma, el lugar desde que escribió esa carta, y el nombre Babilonia lo usó probablemente como palabra secreta, como código secreto, ¿no? O nombre alternativo para Roma. Y lo más probable, porque lo haya hecho, es para así no llamar la atención y así no poner a los cristianos ya perseguidos en Roma en aún más peligro, si cabe. Así, con usar el nombre secreto de Babilonia, dejó en ignorancia a cualquier autoridad curiosa y hostil de que esa carta importante fue escrita en la capital del imperio. Aparte de la iglesia perseguida en Roma, también les trae saludos por parte de Marcos, su hijo. Igual que Timoteo fue el hijo espiritual de Pablo, así Marcos fue el hijo espiritual de Pedro. Marcos, primo de Bernabé, es mencionado entre otros en Hechos 12 y a la vez es el autor del Evangelio que lleva su nombre. Como fue el hijo espiritual de Pedro, lo más probable es que redactó el Evangelio bajo la supervisión del apóstol, que lleva a algunos decir que también se puede ver como el Evangelio según Pedro. Aunque a nosotros no nos llama mucho la atención, a los hermanos perseguidos en el exilio sí que les fue de mucho ánimo recibir saludos de sus hermanos en Roma, que también sufrían de una manera muy similar que ellos, y lo sabían. Como sobre todo lo deja claro en el versículo 9, Pedro les anima por medio de recordarles que no están solos en medio de esos sufrimientos, sino también esa iglesia perseguida que les trae saludos está sufriendo de igual manera. En primer lugar, saben que no están solos porque Cristo está con cada uno de nosotros. Pero además los hermanos también están y aunque nadie sufre de igual manera, compartimos los desafíos de la vida cristiana. Nadie de nosotros sufre solo. Eso es una mentira del diablo, que nos quiere llevar a creer que somos los únicos que sufren de esa manera y que los demás jamás nos van a poder entender, ni comprender, ni mucho menos ayudar. Así que ni siquiera lo compartimos. Nos quedamos con nuestros desafíos, con nuestro sufrimiento. Decimos, bueno, el domingo por la mañana todos con la cara de felicidad, cantamos y está muy bien, pero no me voy a abrir, no voy a contar de mis sufrimientos porque seguramente los demás no lo van a entender y jamás hayan sentido así. Así, cada uno va por lo suyo, debilitando así el cuerpo de Cristo. Pedro también lo sabía, por lo cual no solo les saluda, sino además les llama a que se saluden entre ellos. Y no con un saludo cualquier tipo, hola, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, vale, pues nada, que tengas buena semana. Hermanos, así se saluda cualquier vecino. No hermanos que se aman, que tienen el mismo Señor, que van en la misma dirección, ¿no? No como un cuerpo que sufre cuando otro sufre y se alegre con el otro que se alegre. Pero seamos sinceros, ¿no tuvimos todos un saludo así después del culto? Sí, yo también. Así que me estoy predicando a mí mismo. Que a menudo nuestras conversaciones después del culto son muy, muy superficiales.
Pedro aquí les llama a que se saluden entre ellos con un beso de amor fraternal. Y el beso de amor fraternal, en su tiempo se dieron los hombres a los hombres y las mujeres a las mujeres. Fue simplemente una señal externa, habitual, que mostró el afecto entre los creyentes en la iglesia primitiva. Y por cierto, investigaba un poco, desde ahí viene también la costumbre que tenemos nosotros de dar besitos, los dos besitos, ¿no? Así que es muy parecido a los dos besos en la mejilla, con los cuales se suele saludar entre amigos aquí en nuestro país. Pero lo importante aquí no es el beso. No tienes por qué dar dos besitos, lo puedes hacer, pero lo que importa es el amor hacia el hermano o la hermana que saludas. Y que en el saludo, cómo nos saludamos, cómo hablamos antes y después del culto, es una muestra de amor fraternal. Eso es el punto de partida, de eso se trata. Pedro aquí les llama a sus hermanos que tengan afecto el uno para el otro y que lo muestran en la manera como se saludan. Si realmente te importan los hermanos, no te conformes con un mero ¿qué tal? Bien. Y sí, sé que nos pasa a menudo, y eso, que estoy predicando a mí mismo. Nos reunimos aquí todos los domingos y a veces incluso entre semana. Todos tenemos nuestros desafíos y problemas, y aunque no lo creas, a menudo sufrimos de una manera muy parecida. La gran mayoría de nosotros simplemente no lo comunica. El problema es doble. Por un lado, existe demasiado falta de interés genuino, que no es otra cosa que falta de amor fraternal. A menudo no nos preocupa realmente la vida del hermano y la hermana. No, nunca lo diríamos así, pero es la verdad. Y se ve en cómo preguntamos, cómo nos interesamos y cómo oramos por el hermano y la hermana. Eso es por un lado. Y por el otro lado, no solemos abrirnos mucho entre nosotros cuando uno sí muestra interés y nos pregunta qué tal estamos. Y eso no es bueno, que no estemos dispuestos a abrirnos. A menudo no respondemos como deberíamos responder entre hermanos que se aman, ya sea por orgullo, vergüenza, falta de confianza o autoprotección. Hermanos, estamos todos en el mismo barco, o más bien en el mismo cuerpo. Y cuando uno sufre, los demás deberían no solo enterarse de ello, sino participar en ello, por medio de consolar, animar y orar. Fue desde hace poco que le dije a Tan que he pasado por un tiempo con dificultades y me exhortó cariñosamente que se le digo la próxima vez, no después, sino en medio de pasar por esas pruebas, ¿no? Bueno, gracias, pero la próxima vez dímelo cuando estás ahí para poder orar por ti y animarte, y no cuando ya hayas pasado por ello, ¿no? Pero a menudo es así, ¿no? Decimos, bueno, tuve un tiempo difícil, pero gracias al Señor ya pasó. Bueno, me alegro, pero quiero participar contigo. Soy tu hermano, te quiero. Estamos llamados a saludarnos con afecto, con amor fraternal. Y eso es un llamado a mostrar un interés genuino en el hermano, la hermana, y compartir el desafío, animando y orando el uno para el otro. Pedro acaba la carta con desearles paz a sus hermanos en Cristo, y no se refiere aquí a una paz externa, es decir, que las circunstancias se calmen y que ya no tengan que sufrir por Cristo. Se refiere a la paz que solo se puede tener como cristiano, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y mentes en medio del sufrimiento, como Pablo lo describe en Filipenses 4:7. Una paz que solo se puede tener como cristiano y que nos fortalece para poder perseverar en cualquier desafío, siempre y cuando estamos arraigados en Cristo.
Que la paz de Cristo reine también en nuestros corazones, hermanos, y nos ayude a estar firmes en medio de los desafíos que sufrimos. Que nos ayude a estar incluso agradecido por los sufrimientos, dado que es una muestra de la gracia de Dios cuando sufrimos por hacer lo bueno. Dejadme orar y así terminar. Gracias, Señor, gracias por tu sabiduría, por tu palabra. Y la verdad es que ningún ser humano pudiese inventarse eso, de estar agradecido en medio del sufrimiento injusto. Pero tú sí, tu sabiduría es inalcanzable. Y aunque nos cuesta, queremos aprender cómo poder sufrir de una manera que te honre a ti, que te glorifique a ti. Queremos estar cerca a ti cuando sufrimos, para que nos fortalezcas y nos ayudes para poder responder bien al mal. Y te pido que esa preciosa carta que observamos los últimos 2 años, que nos ayude lo que aprendimos ahí para poder sufrir de una manera que te honra a ti. Algunos de nosotros pasamos por sufrimientos, otros vamos a pasar por sufrimientos, pero te pido que nos recuerdas a lo que acabamos de leer, a lo que acabamos de escuchar. Y te ruego que nos ayudes en medio del sufrimiento a estar enfocados en ti y los demás. Que nunca suframos a solas, sino arraigados en Cristo y enfocados en ti y los hermanos. Gracias, Señor, por tu amor y tu gracia para con nosotros, que se muestra incluso en poder sufrir injustamente, si es tu voluntad. Todo eso pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.